Pues entonces te voy a contar lo siguiente, querido niño. Amparo Barrué, creo que lo he dicho bien. Barrué. El acento en la E. ¡Barrué! Efectivamente. Uy, hola, Amparo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo genial. Gracias por venir un ratito. Ay, a vosotros por invitarme. A ti por existir. Uy, a ti también. Sí, porque si no existieras tú ni existiera yo, ¿verdad? No existiríamos ninguno de los dos, ¿no te Vaya, parece? exactamente. Y no podríamos dar cobijo y ayuda a los animales. Exactamente. Tú por tu parte, yo por la mía aquí en el medio de comunicación tan necesario. Cosa que te agradezco muchísimo. Pues ahora luego te pediré lo que tengo que pedirte. Que no, que es una broma. Amparigües, te llaman Amparigües y no nos conocemos de nada. Amparigües está aquí con nosotros. Bueno, vale, venga. Profesora de danza clásica y animalista, ella dice que su lucha por los animales es hacer un mundo mejor para ellos y ayudar en lo que pueda a los más necesitados. Esto me encanta. Ah, que sí. Bueno, soy una persona más entre muchas de las que existimos. ¿Vale? ¿Qué vas a decir como Marta Sánchez? Soy una mujer normal. Una Hombre, raza no, blanca. soy especial. Yo también. Oye, qué casualidad. Somos dos especiales. ¡Sentad aquí, muchacho! Gracias, que vienes acompañado. Un muchacho que conocemos. Ha golpeado la mesa, ha sido él, no os preocupéis. Mi amigo Carlos. Carlos, que es de la casa ya, prácticamente. Oye, ¿tú sabes que yo tengo 3 perros? Yo también. Tenemos cosas en común, ¿verdad? Muchísimas. Te has dado cuenta, ¿verdad? El sentido del humor, Sobre todo. los perros, Exacto. amigos colaboradores. Perfecto. Bueno, yo tengo 3. Tengo a Ricky, que tiene 17 años ya. Oh. Tiene 2 carreras ya, es una persona. Tengo a Heidi. ¿A quién? Heidi. Ay, Heidi. Mi madre se lo puso Heidi porque, bueno, tampoco te voy a contar mi vida en nuestra ¿Y primera Pedro? cita. Pedro es el vecino, bueno, y Perico el que llama también. Y luego tengo el de los palotes, no. Y tengo a Canela, que es la recogí yo de una especie de sufrimiento que estaba... Bueno, Ya. una especie no, de un gran sufrimiento. Y me la quedé. Y me parece que la gente debería concienciarse un poquito con estos temas, con tantas historias que hay, con los refugios, con las posibilidades de ayudar, que hay 1000 maneras. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Dónde podemos empezar a ayudar a la Pues gente? muchísimo. Hay miles de maneras. Primero, decirle a la gente que adopte. Me parece genial. Siempre adopciones, ¿vale? Yo también tengo 3 perros. Y cada perro tiene una historia. Tengo uno con un tiro en la pata. Tengo una perrita que estaba en el monte. Y tengo otro perro que le faltaban 8 horas para matarlo. Yo cuando me hablan de estas cosas me dan ganas de cometer una atrocidad. Y dices tú, ¿cuál? No la voy a contar aquí en la radio, pero luego te la mando. Yo me uniría a ti, ¿eh? ¿En qué sentido? Ah, En el que quieras, chico, me has caído bien. ¿Qué vamos a hacer? ¡Amparigües! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ponme música de Amparigües! ¡Ahí! ¡Ponme música de Amparigües ahí, a tope! ¡Vámonos! ¡Vamos ahí, que yo caí enamorado de la moda juvenil! Esto es importante. José, ¿tú cuántos perros tienes? Yo tengo 1. Y Javi, ¿tú cuántos perros tienes? 1 también. Perfecto, soy de mi gremio. Y tú tienes 1 y él tiene 1 también. Todo el mundo tiene que tener un perro, o al menos, por lo menos. Ahora voy a hablar un poquito solamente en serio. Si vosotros, ustedes, los que están ahí, ven alguna injusticia tratándose de los animales, o no les gusta, además, por lo menos respetarlos, ¿no? No les abandonen, no les peguen, no les hagan atrocidades estas historias tan brutales. Efectivamente. Y Siempre existe la y no se posibilidad abandonen. de que se compren un florero, por ejemplo. qué bonito, ¿eh? ¿Eh? Claro. Antes Para de quitarle el polvo, ya que no tienen, ¿verdad? ¡Amparigües! Eso es lo que le pasa a mucha gente que no tiene polvos, cariño. El pica, pica. Pica, pica, sí, pica, pica. No, por cuando supuesto. pica el polvo, seguro. Lo que ¡Amparigües! ¡Qué fiesta, amigos! Bueno, ¿y qué hacemos con estas cenas animalistas, Bueno, Amparo? se hacen en el Barbarella, que los habéis tenido aquí. No, hombre, son amigos. Hombre, de toda la vida. Ana, Ellos se implican mucho con la causa, ¿vale? Entonces, pues me ceden su local, hacemos una cena y de cada comensal ellos me donan una parte. Hemos llegado a sacar hasta 700 euros para un refugio. ¿en un ratito? ¿En una noche? Bueno, sí, en unas horitas. Unas horitas, qué bonito, ¿eh? Se está riendo Amparigües, José, di Amparigües conmigo. ¡Amparigües! Nada, ni la Belén Esteban, vamos. Amparo, Dime. vale para todo, para perros, para gatos, para Todo. ¿no? Allí ayudamos a... Cada cena hacemos para un refugio, ¿vale? O Ahí una está. protectora o una persona que cuida animales. Colonias, por ejemplo, de gatos. Ahí entra todo animal. No me gusta cómo huelen.
La colonia, digo. Amparihues, que te habías quedado ahí sorprendido. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, era el juego de palabras, Amparihues. Oye, queremos aportar nuestro granito de arena. Yo lo digo de verdad, yo soy muy amante de los animales. De hecho, en la tele tengo una sección dedicada al mundo del perro y demás. Oye, cuando y a la quieras me televisión. invitas. ¿A qué? Amparihues. Hombre, si quieres a cenar, ¿A Barbarella? por ejemplo. Y ya lo montamos doble, ¿eh? ¡Qué fuerte! Pero luego a bailar, ¿eh? Sí, lo que tú quieras. La noche es joven, ¿eh? Bueno. Ya verás uy, cómo uy, ladras al final. El caso es que... ¿cómo puede la gente adoptar? Amparihues, ¿dónde puede aportar? Amparihues, me quedaron. Amparihues. Bueno, pues vamos a ver, la gente puede adoptar yendo a un refugio o por Facebook también. Yo tengo mi Facebook personal. Vamos a Puedes buscarlo, José, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Dínoslo, por favor. Vale, Amparo Barrué. Pero tienes que cambiarlo a Tiene partir que- de ahí ahora. estamos, tienes que cambiar. A partir de ahora. Claro, entonces ahí es un muro abierto Ujú. donde se ayuda a todos los animales, ¿vale? Lo estamos tomando un poco, como saben que es este programa de entretenimiento broma, pero es una causa muy seria, muy solidaria que deben ustedes de hacer. Este chico es un crack, ya me ha Ahí está. encontrado. Sí. Voy a agregarla. Mientras yo estoy hablando con ella, búscamelo a mí también aquí y cuando puedas, fregas esto. Nada, ya. Yo me muero, de verdad. Nada, te mueres, Vale. me tienes que durar. que tenemos Oye, que hacer tal. yo quiero venir más a menudo aquí, ¿eh? Pues estamos hasta el viernes, porque no vamos de vacaciones. Oye, qué suerte que tienes. No, pero hombre, he estado todo un año, tú imagínate, ¿eh? Bueno, pues- Aguantando a esta gentuza. También es puede verdad. ser. Pero- Pero me gusta, me lo paso muy bien. ¿Ya tenemos Amparihues? ¡Pipi! Ahí estamos. Ya estamos, amigos. Ah, me gusta la fotito. ¿Son tuyos esos? Sí, esos tres. Y el de la foto es el que se me murió. 18 años. Yo lo voy a pasar mal, justamente por eso, y se lo digo a los chicos en ocasiones. El macho tiene 17 años, además llegó a casa en unas circunstancias, después de una trágica noticia que pasamos, una situación, y se les coge muchísimo cariño. Tengo una idea en mi vida, que es ir a la luna, pero esto ya te lo contaré, esto es otra, no. Tengo una idea que es que las personas que le gustan los animales son mejores personas. Hombre, Siempre lo he pensado. no lo dudes. Siempre. Y los que No. dicen, no me gustan, no es que sean ogros, son personas respetables, pero y luego están los ogros que tratan de aquella manera a los animales. Pero yo creo que los que le gustan los animales son mejores personas. Lo he dicho siempre y siempre lo diré. Pues sí, yo siempre lo he dicho. De todas formas, esto te crea muchos amigos, pero te crea muchos enemigos. Pero a nosotros nos da igual. ¿Cómo se llama Bueno, esto? a mí también. Que se dice en México cuando no te importa. ¡Me resbala! Eso. Que es un programa que hacía Arturo Valls. Qué bonito era. Ya no lo hacen, ¿eh? Lo podían hacer. Y Volverá. esto. ¿Vas a hacer cenas dentro de poquito para que la Sí, gente vaya el y día aporte? 10 de octubre tenemos una cena, Estamos locos. de los cuales estáis invitados. No, pero estamos invitados a contribuir, ¿eh? Hombre, Octubre. Me lo voy a apuntar todo, me lo apunto todo por detrás y luego me lo paso a la agenda. ¿De octubre a qué hora? No, pero luego yo te lo mando por privado todo. Te invita al grupo. Parihues, méteme en el grupo. Ya está hablado. Parihues, por favor. ¿En el grupo de qué? El que tengas tú, el que sea. Vale. Yo te meto en mi face, En tu face, en tu face. por ejemplo. Sí, señor. Mira quién ha venido. Jorge. Jorge le gustan mucho los animales también. Ah, buena persona será. Jorge y su madre también. Son todos Buena personas persona geniales. será. Bueno, el caso es que necesitamos apoyo y necesitamos no solamente dinero, ¿no? Se pueden en los refugios también mantas, comida, Todo. absolutamente de todo para ayudar. Todo. Quiero decir que esta cena se hace para un refugio que se llama el refugio de Elsa, ¿vale? ¿Pataki? No. Vale, Lo no. siento. No, y que ahí sí va a ir más gente, ¿me entiendes? Oye, perdona. No te puedo perdonar. Bueno, vale, ahora sí ya. A ver, que Elsa, tiene ¿quién la es Elsa Elsa? Pataki que no podamos tener las demás. A ver, que piense absolutamente nada. Por ejemplo, años. No, pero tú estás muy guapa, ¿eh? Ay, pues tengo muchos años, hijo. ¿Soltera, casada, con compromiso? Oye, casada. ¿Cómo se llama él? Juan Carlos. Me llena de orgullo y satisfacción. ¡Amparihues! ¡Amparihues, José! ¡Amparihues! ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¿No te dan ganas de coger un barro y hacer un jarrón? ¿Verdad? A mí también. Y alguien por detrás, claro. Eso es lo más importante. Alguien por detrás, Amparihues. Bueno, el caso de Elsa, cuéntanos. Bueno, el de Elsa no. La chica se llama Yolanda, ¿vale? Vale, pero... Y tienen a su cargo 43 perros, Me parece perfecto. 32 gatos. ¿Quieres agua? Sí, se me saca la boca. No, ya te me he dado cuenta, pero porque es normal. ¿Pero estás bien? A ver, respira. Tiene caballos, burros y cerdos.
Oye, pues eso es el arca de Noé. Oye, pues y nada, y no tienen aportaciones ni subvenciones, entonces si no les ayudamos un poquito... Yo, saben que me encanta la broma como el que más, pero de vez en cuando voy diciendo cosas serias y coherentes. Me encantaría que la gente fuera más solidaria con estos Ya, temas. a mí también. Y que también se golpeara encima de la mesa cuando hay una injusticia contra los animales. Efectivamente. Y que hubiera leyes más fuertes a consecuencia. Lo hablamos el otro día en la sección Sí. jurídica también Sí, con es. Sonia, ¿verdad? Tenemos Muy una bien. sección jurídica y lo hablamos. Somos amantes de los animales y de las personas que comparten con nosotros la cama, que esto es otro Yo tema. no sé si, perdona, conoceréis vosotros el caso de esta perrita que se llamaba Sena, que fue de sparring, la encontraron en Alcira, no sé si os llegó a los oídos. No lo sé, a ver, Quedó, cuenta. la de la cúa, Ujú. quedó totalmente destrozada, ¿vale? Y estos chicos, unos chicos de Alcira también en el cual he hecho también una cena, la recogieron y quisiera que vieras cómo está la perra ahora. O sea, Me encantaría que me mandes fotos ahora que vamos a ser amigos de Facebook y demás. Que no, estemos te voy a compartiendo mandar un cosas. mogollón de fotos. De- Amparihues. Ya me la veo diciendo, Quique en Mallorca. ¿Cómo Bueno, pues eres? llévame un ratito que yo no tengo vacaciones. No te preocupes, no golpes más la mesa, no te cabres. Que solo nos queda esta, hasta septiembre. Bueno, también he tenido un programa en una radio online. Qué bonito esto, cuenta. A mí me encanta la gente que le gusta hacer cosas. Sí, me lo dedicadas dieron, con el me medio. dieron un programita que se No me llamaba extraña. como Perros y Gatos. Es una radio online, Swing Radio. Ahora la conozco. De hecho, Nuria Vera. al lado del loco estaba detrás de allá arriba, ¿verdad? Que está en un piso, ¿verdad? La radio. Sí, sí. Y una vez me pidieron una entrevista y se la concedí hace un buen tiempo y fui a un programa con un grupo amigo de mexicanos que estuvieron en uno de los primeros directos que te contaré luego y fue una experiencia brutal. Me encanta la gente de allí. Te lo digo en serio, ¿eh? Pues la directora, que se llama Nuria Vera, ¿vale? Muy implicada también con la causa, me dio un pequeño espacio en el cual pues yo difundía mis cosas, Me parece genial. tenía mis invitados. Muy bonito. Soy una crack yo toda. ¡Apoyo! ¡Amparihues, no golpees más la mesa! ¡Ay, perdón! ¡Amparihues! Ya está bien. Bueno, como Perros y Gatos, además lo ponía por aquí, Sí. a la gente que también tiene derecho a una vida digna y donde mostrando nuestro desprecio a toda clase de tortura animal, ¿no? Hablabas absolutamente de todas esas cosas. Totalmente, y vas a estar- totalmente antitaurina, vamos. ¿No te gustan los toros? No, ¿Los cuernos? tampoco. ¿Alguna buena cornada? Quiero decir. No, que no A pienses, ver. no, Amparihues. En la vida toda. Amparihues. Amparihues, sí. Pero ¿cómo te gusta esto, Me Amparihues? encanta. ¿A que te lo estás pasando bien? Súper Será cuando bien. me levante y te bese. Uy, bueno, entonces ya apaga y vámonos. Pon música de beso, Javi, por favor. Uy, uy, uy. Ay, pero esta música a mí me hizo a bailar. A quitarte la ropa, ¿no? ¡Bailemos todos! Entonces, por favor, es que un poquito de cordura, que haya alguien, que ya que estoy loco yo perdido, que no. El mensaje que venía a dar Amparo esta mañana, Amparo Barrué, Barrué. profesora de danza clásica y animalista, Efectivamente. es su lucha por los animales, su Por lucha su- constante y que el día, lo voy a decir bien ahora, 10 de octubre, en A las Barbarella, 9:30 en Barbarella. a las 21:30 en Barbarella, va a haber una cena para recoger fondos y demás. La gente va a cenar, va a ver el espectáculo, va a disfrutar. Bueno, también hacemos una rifa, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Rifamos varias cosas. Yo compro algo también para rifar. La gente me dona cosas para rifar. Y de todo lo que se recauda, pues se entrega a la protectora. Me parece fantástico, ya lo digo absolutamente serio, Josete, que haya gente que luche por estas causas, porque muchos los vemos desde la otra parte, ¿no? Ya. Y cuando aquí el muchacho nos lo comentó, se puso en contacto con el equipo y demás y me lo dejó caer. Cuando se trataba del mundo animal, a mí me pareció fantástico. Hemos tardado un poquito por las diferentes historias que teníamos, pero al final lo hemos conseguido y se ha hecho una realidad. Para eso estamos los medios de comunicación, Ay, sí. para ayudar y apoyar. Y el que no lo haga así, pues oye, le cortamos el pie izquierdo y punto. ¿A ti te parece bien lo del pie izquierdo? Oye, yo te agradezco un mogollón que haya podido yo aquí. Aunque mi voz es un poquito así. Como tú, como un poquito así. Eres de arriba abajo, por dentro y por fuera. Tú eres guapa por dentro y guapa por fuera. Eso sí. Por dentro sí. Hombre, tienes que tener unas vísceras que no veas. ¡Eh, Amparihues! Ya se te ha quedado eso, ¿eh? A ver, tengo un alma, que es lo más. Ah, yo también, para el estómago, después de cada... Uy, uy, uy. ¿Quién está escribiendo? Alguien que nos estará oyendo. Pásame el teléfono. O léelo tú, Amparihues, ¿qué dicen? Nada. Conectamos con Amparihues. ¿Qué dice el teléfono, Amparihues? Nada, que nos están oyendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Todas las del Facebook.
Le mandamos un abrazo a todas. A ¡Un aplauso todas. para las del Bravo. Facebook! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo las del Facebook! No, en serio. A toda la gente que de verdad... Bueno, yo soy un pequeño granito de arena, pero hay gente que de verdad se deja la piel. El sí granito de arena, si no, como dicen, si hubiera una falta de gota de agua en el mar, no acabaría siendo el mar, ¿no? O en una montaña, exactamente lo mismo. No sería la misma, al menos. Ya. Y yo creo que tú estás aquí en nombre de mucha gente y yo como medio de comunicación y como hombre de micrófono me Ay. debo a... Sí, bueno, qué mal has pensado ahora, ¿eh? De hombre de micrófono, ¿en qué sentido? ¡Qué fuerte! Estamos para apoyar la causa y para dar nuestro brazo a torcer con esta gente que de verdad hace tanto mal a los animales. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Ah, pues cuando Esta noche. Reírte te ibas a reír, eso también te lo digo. ¡Ay, qué bueno! Vamos a acabar, José. ¿Cómo tenemos que acabar, José? Por todo lo alto con un... ¡Amparihues! Gracias, Amparo. Muchísimas gracias por darme cabida en tu pequeño habitáculo. Es como una frase de Nacho Vidal. Gracias por darme cabida. Quedamos con esto, ¿eh, Amparihues? Me Muchas- caes muy bien. Todo el mundo a buscar Amparihues en Facebook. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo te buscábamos? Amparo Barrué. Ya está, ¿eh, José? Búscalo. Tengo mensajes de la gente mientras estábamos haciendo esta sección. Pero bien, buenos o malos. Por supuesto, buenos. Aquí los oyentes somos todos una familia. Dice Jessica Núñez, mi perra estuvo una semana entre naranjos y cuando lo adopté estaba en un estado de desnutrición importante. Qué bonito, Tengo 2 gatos que me encontré en la basura recién nacidos también, nos lo qué dice. bonito. Lo que pasa que es que esto tenía que durar 2 horas. Muy bien dicho. Nos mandan que te hagamos una foto también. Salvador Feltren nos dice que hace 5 años que le acepté como amigo. Felicidades, pues la temporada llega al fin hasta octubre y tengo las vacaciones. Que nos quiere, que nos está escuchando, todas estas cosas. La gente que apoya al mundo del animal. Ay, muchísimas Amparo, gracias. Gracias a ti, de verdad. Javi, ponme una canción que nos vamos a ir a hacer una radionovela que hacemos improvisada aquí, que somos muy chalaos. Más todavía. No, Y- me encanta. Y lo hacemos. Amparo Barrué, muchos éxitos. Le das un abrazo fuerte a toda esa gente que lucha por el mundo del animal. Muchísimas gracias a vosotros. Y lo dicho de corazón, me tienes para para que lo bueno y para necesite, lo malo. para todo lo bueno, para todo lo malo, en la enfermedad, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Oye, os espero allí, por favor, el día 10. 10 de octubre, José, apúntate y quítate Anotado. lo del dentista y lo de lo que tenías que hacer. Gracias, Amparo. Javi, ponme un Muchísimas poquito de gracias. canción, por favor, por favor.